8 de la mañana con 29 minutos, como les decía, estamos ya con la compañía de Ana Galarza. Ella es asambleísta, psicóloga, representa a la provincia de Tungurahua por el partido Creo. Con ella vamos a hablar del segundo debate en la Asamblea del Código Integral de la Salud, pero aprovechando su presencia asambleísta, el día de hoy está convocada toda la Asamblea para elegir al o la vicepresidenta o vicepresidente del país. ¿Cómo están los ánimos? ¿Qué va a pasar hoy en la Asamblea? Bienvenida. Buenos días, Mario. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación a este diálogo. Quiero extenderle el saludo cariñoso para todos los distinguidos radioescuchas. Hoy se votará por un nuevo vicepresidente de la República del Ecuador. Yo en lo personal le daré mi voto de confianza al economista Otto Sonnenholzner. Hemos investigado las hojas de vida de los tres postulantes. Al parecer son personas que hasta ahora su accionar ha sido el adecuado y esperamos que así se mantenga. Muchas veces puede ser que a veces llegan al poder y podría ser que se corrompan. Esperamos que no sea el caso del señor Sonnenholzner, que hasta ahora ha sabido actuar de una manera inteligente, y cuando me refiero a inteligente es correcta, y que esto permita que el Ecuador gane una imagen de estabilidad política, por lo tanto económica a nivel internacional, y esto fomente la inversión extranjera para así captar capitales, que se pueda dinamizar la economía y que así se pueda fomentar la creación de nuevas fuentes de empleo, que es un pilar fundamental de nuestra búsqueda por un Ecuador mejor. Y siendo oposición somos conscientes de la necesidad que tiene el Ecuador en este momento de tener esta imagen, que ya los temas políticos, las vendetas, se realicen en la función que corresponde, que es la función judicial, que ahí se determine. Las denuncias a la Fiscalía, no a las cámaras de televisión, a la Fiscalía tienen que ir todas las denuncias. Puede ser que también una denuncia documentada y contrastada se dé en obviamente, una cámara, claro, pero siempre que haya sido contrastada. Sí. Siempre que sea documentada. Justamente hacia ese punto iba mi pregunta. ¿Conviene en el actual momento político del país que llegue a la vicepresidencia una persona que no tenga antecedentes de una militancia política en una agrupación política? ¿Conviene? ¿Es adecuado el momento? Mire, lo que hemos visto es que quienes han tenido antecedentes en la militancia política han tenido ciertas prácticas que no necesariamente son las correctas, como es el caso de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Ella tuvo que renunciar porque habría recibido, y eso tiene que determinar la justicia, dinero para la organización política Alianza Bolivariana Alfarista. El Código de la Democracia sí permite aportaciones voluntarias de adherentes, afiliados, simpatizantes a partidos y movimientos políticos legalmente constituidos. En el caso de ABA, que es la Alianza Bolivariana Alfarista, no está reconocido por el Consejo Nacional Electoral, por lo tanto el Código de la Democracia no estaría amparando ese dinero y no sería justificado, y estaría inmersa, pues, no solo en uno, quizá en varias otras infracciones a la normativa, y esa ya es responsabilidad de la justicia determinar. En el caso del señor Sonnenholzner, al menos en tema de los famosos diezmos, que no me parece que deberíamos emplear la palabra diezmos porque ni siquiera es el 10%, entiendo que se le solicitaba, a veces era el 20, el 30, en el caso de los ex colaboradores de la señora vicepresidenta el 50%. No sería el caso del señor Sonnenholzner. Es una persona que sabe mucho de economía, que es un ámbito que necesita fortalecer el presidente Lenín Moreno, porque no hay un rumbo cierto sobre materia económica, un poco es un collage de todo. No se puede contentar a todo mundo, y esto de hacer una cobija de retazos económico no está dando resultados. No está dando resultados, y lo que necesitamos en este momento es ya, en materia económica, asumir posturas claras, y que esto, insisto, refleje pues una política, y que las personas a nivel internacional sepan, las instituciones, las empresas sepan cuál es el lineamiento económico que tiene nuestro país, y ellos decidan, bueno, me conviene, no me conviene, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero aquí no se sabe.
no se sabe realmente cuál es el lineamiento económico que está llevando adelante. Entonces, él vendría a ser ese fortalecimiento porque tiene muchísimo conocimiento en ello. Al parecer ha actuado siempre en el margen de la ley, dentro de lo que las normas permiten, que después de todo lo que hemos vivido es uno de los principales requisitos que ha puesto la ciudadanía. Yo he visto con tristeza, he preguntado a la gente, ¿qué es lo que espera usted del nuevo vicepresidente? Y han puesto un único requisito, que no robe. O sea, qué triste y quizá qué tan bajo habría caído la imagen de la vicepresidencia para que el único requisito sea que no robe. En este caso, el señor Sonnenholzner reuniría ese requisito y más. Y el hecho de que no haya tenido algún tipo de militancia política no le impide absolutamente a nadie que tenga, que inicie una participación ya política. Yo antes de ser asambleísta tampoco había tenido ningún tipo de militancia. ¿Se arrepiente del paso? No me arrepiento. Sí sabía lo que me metía. Ya había sido un poco un personaje público en Ambato, en Tungurahua, entonces un poco sabía lo que en su candidatura se notaba que usted tenía tarima, digamos, sabía manejar, llegar con su discurso a las masas, no se le veía tímida, más bien un discurso fogoso, encendido, se veía que tenía, como se dice coloquialmente, que tenía algo de recorrido, algo de calle. Cancha. Cancha, sí. Se veía canchera. Nunca he tenido ese temor escénico y además de ello siempre estuve activa en trabajo social, en labor social, hasta ahora me gusta mucho, no tiene nada que ver con mis funciones de asambleísta la labor social, pero es algo que no he querido descuidar. Quizá yo termino mi periodo, ya me voy a mi casa y voy a seguir con mi labor social. Y a lo que me refería es que antes de ser asambleísta yo no había sido militante de ningún movimiento y eso pues definitivamente no impidió que ahora esté sirviendo al país, a mi provincia, a mi ciudad, como me han solicitado, me han requerido. Para ir cerrando este tema y empezar con lo que para lo que le convocamos. El día de hoy se espera una reunión rápida, hay los votos para nombrar al primero de la terna, el señor Sonnenholzner. A ver, se necesitan 70 votos para designar al nuevo vicepresidente de la República del Ecuador y habrían cerca de 100 votos, entonces hay más de los votos necesarios. Todavía me parece no hay una postura en firme de la bancada de Integración Nacional. Entiendo que la bancada de la Revolución Ciudadana, que es del ala correísta, no desea asistir. Este es un país democrático, bien pueden hacerlo. Y virtualmente tendríamos un nuevo vicepresidente que sería el señor Otto Sonnenholzner. Le daremos un voto de confianza. En el caso de María Alejandra Vicuña votamos en contra porque encontramos indicios de que no actuaba conforme a la ley y el tiempo pues probablemente nos dará la razón, lastimosamente para ella y lastimosamente para el país, porque estos momentos bochornosos decepcionan al ciudadano y no le hacen bien al nombre del Ecuador. Sí, cuando fracasa un presidente, un vicepresidente, un asambleísta, no es un fracaso personal, es un fracaso que va arrastrando a mucha gente, tal vez a un país también. Bueno, 8:38 a.m, se encuentra con nosotros la asambleísta Ana Galarza para hablarnos del segundo debate en la Asamblea del Código Integral de la Salud. ¿Cómo viene esto de parte de la gente de lucha contra el cáncer? Había un halo de esperanza, mucha motivación por lo que pasó. Cuéntenos cómo viene cómo se prepara este código integral, qué novedades nos trae. Al interior de la Comisión de Salud ha habido mucha apertura por parte de quien preside la mesa, que es el doctor William Garzón, y he presentado muchísimas observaciones. En un 95% han sido acogidas, ese 5% que no han sido todavía acogidas porque no está escrito en piedra todavía falta el debate en el Pleno y ahí se pueden seguir tomando posturas de las diferentes bancadas, no solo de quienes conformamos la comisión, y yo creo que esos temas serían decisivos. Hay temas polémicos que la ciudadanía tiene que saber para que pueda opinar al respecto, pero con conocimiento. Por ejemplo, el uso terapéutico de
el cannabis, más conocido como marihuana. No necesariamente se refiere a la planta en sí, sino aceites. Exacto. Aceites, sí. Ya a lo que viene procesado. Por ejemplo, ahora un paliativo del dolor es la morfina. La morfina tiene... Es un opioide. Es un opioide muy, muy fuerte. Y se lo usa y no está satanizado porque no es que se lo utiliza. No es que vamos a hacer un fumatón de marihuana para curarnos de algo, sino es un paliativo el aceite. No van a saumerear a los pacientes. Sí. No. Se están quejando que por qué no va a pasar el fumatón, porque no está aprobado. Pero para que la gente entienda, o sea, no es hay que mucha confusión al respecto. Sí, porque la gente dice, claro, les van a dar marihuana, entonces esperan claro, que el médico le diga, vea, pégese un pito, un pase ahí 3 veces al día, si no es el aceite procesado del cannabis que no genera adicción. Que no genera adicción. No genera adicción. En Eso es efecto, clave. no genera adicción porque tiene niveles de las concentraciones del THC, que es lo que le hace recreativo. Si es que tiene porcentajes elevados, le Más hace del 1%, recreativa. entiendo, ¿no? Este es más del 1%. Exacto, ahí. En lo terapéutico es menor al 1%. Entonces, mi única preocupación y observación en este tema, porque yo sé que no se está aprobando para que sea de uso recreacional, sino para uso terapéutico, paliativo, que ha sido científicamente comprobado en casos, por ejemplo, en las convulsiones, en temas de circulación, en etapas de cáncer terminal, De dolor crónico incluso. el dolor crónico y en otro tipo de dolencias ha habido pues una demostración favorable de los efectos de los derivados del cannabis. Mi preocupación es que el Estado no vaya a tener la suficiente capacidad de controlar la siembra, la cosecha y la comercialización. Y se dé un mercado negro. Se dé un mercado negro, so pretexto de que este es un sembrío de cannabis terapéutico, por ahí estén camufladas plantas que tengan un porcentaje mayor al 1% y que puedan ser utilizadas para fines en los cuales no ha sido aprobado la norma, porque lastimosamente, no me gusta generalizar, pero se ha dado que echa la regla, echa la trampa. Esa es mi preocupación. El nivel de capacidad que pueda tener el Estado ecuatoriano para controlar estos embrios. Y ver que si usted tiene 1 hectárea de cannabis sembrada, toda esa hectárea se procese y se haga aceite. ¿Qué tan que no sea difícil? 50% para el aceite y 50% para la fumatón. Exacto. Esa en realidad es mi preocupación, porque no podemos cerrar los ojos y decir, no, aquí en el Ecuador no hay uso de drogas, somos más sanos que el yogur. La viveza criolla que nos data el subdesarrollo. Por Lo hemos dicho supuesto. muchas veces aquí. Bajo este tema hay 7 entidades que estarían bajo el control y regulación de ese tema del uso del 7 cannabis entidades que terapéutico. ahorita a duras penas logran cumplir con lo que tienen que cumplir. Eso es claro, y por eso es mi preocupación. Yo le veo como una opción absolutamente viable, pero que no es ámbito de la Asamblea, sino ámbito del Ejecutivo, porque se trata de ¿Cómo se tributos, aplica? que se permita la importación de estos medicamentos con derivados del cannabis, como el cannabidol, sin tributos. O sea, que no paguen impuestos, ¿para qué? Para que pueda ser asequible para todos los bolsillos, que no sea un lujo para nadie y que las personas más humildes del país que tienen derecho a este tratamiento paliativo puedan acceder, que esa también es otra forma en la que se puede poner a consideración Democratizar el tratamiento, el acceso a un bienestar. acceso, exactamente, al summa causae, ¿no es cierto? El buen vivir. Que está establecido en la Constitución, me parece algo muy viable. Con eso nos libramos la siembra, la cosecha, el procesamiento, El desvío. Eso, porque en cualquier rato, vean, no me gusta ser malagüero, pero estoy segura que puede pasar, porque es muy difícil la capacidad operativa de poder controlar cada planta. Claro. Es muy difícil, seamos honestos. Entonces, librándonos de esa responsabilidad y más carga burocrática, porque se va a necesitar aumentar la burocracia en estas instituciones, porque con el personal que tienen en este momento estoy segura que no se darían abasto,
Lo que se puede hacer es que estos medicamentos, estos tratamientos ingresen al país sin pagar tributos elevados, que no tengan un costo elevado y pueda democratizarse el acceso a estos tratamientos. Me parece una opción muy válida y con eso nos libramos cualquier tipo de inconveniente. Pero entonces está el apoyo al tratamiento con los derivados del cannabis, del cannabidol y todo eso. En eso sí hay consenso, sí hay una idea común. Con excepción en la siembra, la cosecha y la comercialización, que está incluido en ese artículo del Código Orgánico de Salud. ¿Por qué? Porque no creo que el Estado esté en la capacidad de controlar, porque creo que probablemente puedan haber desvíos, la famosa viveza criolla, y eso sí va a afectar porque, bueno, pues hay gente que podrá manejar el uso recreacional del cannabis y se limite únicamente al cannabis, pero hay casos en los que no hay la madurez suficiente y que el cannabis, la marihuana, se transforma en una puerta de ingreso al uso de otras drogas mucho más fuertes y que afectan de una manera muy grave a la salud. Y cuando no hay recursos económicos, incluso llegan a utilizar drogas como la H, que vemos mucho en los suburbios de Guayaquil, que está destrozando la vida de tantas personas, y eso es lo que no queremos. Eso es lo que no queremos. Así que yo estoy dando una opción que puede ser tomada en cuenta por el presidente de la República, lo diré en el Pleno, no me opongo a que se utilicen los medicamentos con derivados de cannabidol, pero sí tengo una gran preocupación sobre el tema que les menciono, que está incluido en este artículo, y que veamos si es que en el Pleno se tome en cuenta que se suprima, o sea, que sea legal que utilicen los medicamentos con derivados del cannabis. Si ya los importan o los compran, pero yo no estoy de acuerdo que en este momento se siembre, porque no creo que haya la capacidad. Pero que sí se utilice el derivado. 8 de la mañana con 46 minutos. Otro de los puntos que llaman la atención de esta ley es el tema del aborto. ¿Cuál es la posición de la comisión? ¿Qué es lo que se va a presentar para debate? La Constitución de la República del Ecuador garantiza la vida desde la concepción. Ahí hay un tema de debate sobre cuándo realmente es la concepción. El aborto no se está aprobando en el Código Orgánico de Salud. El aborto se ha topado en la Comisión de Justicia por temas de violación. Ya esa es una responsabilidad y yo pienso que hay que despenalizar el debate sobre el aborto, porque es un tema tan polémico que muchos legisladores no se atreven a conversar sobre ello, a dialogar, a debatir, y yo pienso que sí hay que hablar sobre este tema, pero en el COS no está contemplado. No está contemplado. Pero se le concibe como una emergencia obstétrica, ¿no? De lo que tengo entendido, de lo que he leído, el tema del aborto. Claro, la emergencia obstétrica, si es que va una mujer con un aborto en curso, por supuesto que tiene que ser atendida. No es como que primero se va a la cárcel hasta ver qué mismo ha pasado, si es que usted se lo provocó. No. En el caso de una emergencia obstétrica tienen que atenderle, pero no verificar qué es lo que ha pasado. No judicializarla, porque hay más de 300 casos de gente que primero tienen que atenderle y después se tendrá que ver qué es lo que ha sucedido, según y como se encuentran establecidas nuestras normas en este momento, porque el aborto no es un método anticonceptivo. Claro, pero también está mal entendido, porque no es que los asambleístas o la asamblea o alguna de las comisiones quiere autorizar el aborto, sino despenalizar o normal, porque la gente, lastimosamente en este país, aborta y aborta clandestinamente y se produce la muerte tanto de la madre como Aunque se despenalice el aborto en temas de violación, se está tomando en consideración que se permita un aborto por violación previa a una declaración juramentada de que ha sido víctima de violación. Yo no pienso que eso lo utilicen como una herramienta para simplemente deshacerse de un embarazo no deseado, porque es atravesar una vergüenza pública, porque la sociedad lastimosamente y muchas veces juzga a las mujeres que han sido violadas. Es que usaba minifalda, tomó demasiado, cualquier pretexto. Entonces, para que una mujer decida declarar y acceder a un aborto dentro de las semanas gestacionales que la gran mayoría de normativas las han establecido, no creo que sea utilizado de manera indiscriminada, serán muy pocas. Entonces, como van a haber personas que no querrán que se haga pública su situación de violación, porque prácticamente es revictimizarse, acuden a abortar en lugares clandestinos. Yo no pienso que la despenalización
del aborto logre que se terminen los abortos clandestinos, que es terrible, porque obviamente los hacen en lugares con condiciones poco... Y depende de la capacidad económica, o sea, las personas que tienen un músculo económico fuerte pueden hacerlo en lugares que les garantizarán la vida, pero en cambio gente que no tiene poder económico va a lugares clandestinos donde generalmente termina muerta la madre. Desgarrado su útero. Se han visto casos en los que mujeres han introducido agujetas para tejer, armadores de ropa, de los de alambre. Eso es desesperación. Eso es desesperación. Lo que hace el COS es garantizar el acceso a métodos anticonceptivos desde la edad que sea necesario, porque no podemos tapar el sol con un dedo de te cuidarás desde que te cases, porque, por favor, no podemos ser curuchupas en la normativa y en un estado laico. Y también ante la realidad que vivimos, no vamos a tapar el sol con un dedo. Entonces... Sí, no vamos a decir vamos a dar anticonceptivos desde los 16 años cuando el promedio de inicio de actividad sexual está en los 12 años en este país. En efecto. Que los jóvenes sepan no solamente los embarazos no deseados, sino las enfermedades de transmisión sexual que pueden adquirir si es que no tienen una sexualidad responsable. Tienen que tener acceso a esa información, los padres tienen que tener acceso a esa información también para formar desde sus hogares, complementado con valores. Y tampoco se les está motivando, vayan, inicien su vida sexual, sino... Si es que lo hacen, esto es lo que hay. Si se van a la batalla, estas son las armas para protegerse y para atacar. Este es tu casco, soldado, sí. En pocas palabras. Y me parece adecuado. Me parece adecuado porque, miren, yo soy madre, yo no podría tapar el sol con un dedo. Me gustaría, obviamente, que sean los términos más adecuados si se inicia una vida sexual, pero que sepan que si ya toman esa decisión, que hay estas opciones para poder protegerse no solo de un embarazo no deseado, sino de enfermedades de transmisión sexual. En el caso de violaciones también hay una salida que no necesariamente lleva al aborto. Es la famosa pastilla del día después. No es una pastilla abortiva. Tiene una eficacia dentro de las 72 horas posteriores al acto sexual sin haber utilizado protección. Lo que hace esta pastilla del día después de este medicamento es que blinda al óvulo, le blinda, le pone una coraza. Y se considera que hasta 72 horas después del acto sexual puede llegar el espermatozoide a fecundar el óvulo dependiendo en la fecha en la que se haya realizado el acto sexual, porque si una mujer está en ovulación, pues el óvulo estará más disponible, con condiciones más favorables para que lleguen los espermatozoides y el tiempo, ¿no es cierto?, es menor en el que llegan los espermatozoides más corta, claro, a fecundar. Entonces, mientras más rápido se toma esta pastilla, más efectiva es la contracepción. O sea, no llega siquiera a concebirse, porque llegan los espermatozoides y se pegan un tremendo choque contra esta barrera que está protegiendo el óvulo y no se da la concepción. Esto estamos garantizando que se pueda dar en todos los hospitales públicos para que esté al alcance de todas las personas que hayan sido víctimas de un abuso sexual o incluso de una relación sexual consentida, pero que no desean en ese momento tener hijos porque es parte de la planificación familiar, y eso es lo que nosotros estamos garantizando en el Código Orgánico de la Salud, no solo por temas de violaciones, sino también por temas de planificación familiar, entendiendo que cada hijo es una responsabilidad muy grande económica y psicológicamente para las cabezas de familia, para los padres, para las madres, y eso es lo que estamos fomentando, lo que estamos garantizando, el acceso a información y el acceso también a los métodos que les permitan planificar su familia y también evitar embarazos no deseados. Asambleísta, el tiempo ha sido traicionero con nosotros, tenemos que despedirnos. Rapidito, ¿cuándo se dará el debate?
Ya se aprobó el libro tercero, ya en esta semana se estaría realizando el informe para el segundo debate que tiene que ser votado. Entiendo que también se va a presentar un informe de minoría por parte del asambleísta Poli Ugarte. Yo me voy a reservar mi voto hasta ver qué es lo que sucede en el pleno, porque en el segundo debate es prácticamente la última instancia. Y si es que se toman en cuenta, como lo que les mencionaba, lo del cannabidol, pues yo no tendría ningún problema en dar mi voto a favor, pero si es que no se toma en cuenta, tendría que abstenerme porque estoy más que segura que echa la regla, echa la trampa, y eso realmente es algo que no quiero que suceda. Porque yo he visto y he trabajado con una fundación que se llama Fundación Salva tu Vida, que trabajan para salvar a los jóvenes que están en este tema de las drogas y del uso de la H, y no quisiera que por esto que estamos permitiendo en el Código Orgánico de Salud, unos cuantos vivos se aprovechen de ello y pues más personas se vean inmiscuidas, introducidas en el uso de las drogas. Perfecto, le agradecemos a la asambleísta Ana Galarza.